Hola niños, estamos de nuevo para una clase de la escuela dominical. Estoy muy contenta de poder estar haciendo clases de nuevo. Y antes de partir, vamos a orar para que lo que podamos conversar hoy día pueda entrar por un oído y no salir por el otro, sino quedarse en nuestra cabeza y también en nuestro corazón. Así que los invito a orar, a cerrar sus ojitos para dirigirnos al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias porque tú nos permites aprender más de ti a través de tu palabra, a través de las clases de la escuela dominical. Te damos gracias porque durante todo este tiempo tú nos has cuidado, nos has mantenido con bien y confiamos que tú lo vas a seguir haciendo. Te pido por cada uno de los niños que está viendo este video para que tú los cuides a ellos también y puedan aprender más de ti cada día. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo que vamos a aprender hoy día es un nuevo nombre de Dios. Y en esta ocasión nos toca aprender el nombre Jehová Jireh. Jehová, seguramente ustedes ya lo han escuchado. Jireh, quizás sí, quizás no. Jireh es una palabra que viene del hebreo y que quiere decir ver. Pero cuando Dios ve, Él no tan solo ve lo presente, sino también ve lo futuro. Él ve todas las cosas, porque como hemos aprendido antes, Dios es eterno. Entonces cuando Él ve lo que vamos a necesitar desde antes y Él suple nuestras necesidades. Por lo tanto, este nombre, Jehová Jireh, quiere decir el Señor proveerá. El Señor nos va a dar las cosas que necesitamos. Y los voy a invitar a que busquen en sus Biblias una historia que nos habla de esto. Los invito a buscar en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 14. Primera de Reyes 17, del 1 al 14. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, les voy a dar un ratito para que busquen y lo puedan leer junto conmigo. En esta ocasión yo voy a leer el texto en una versión que se llama Nueva Versión Internacional o NBI, pero lo importante es que donde ustedes lo lean puedan entender. Esa es la idea de poder leer la Biblia. Yo en mi casa tengo hartas Biblias y me gusta harto la Reina Valera del 60 porque encuentro que el lenguaje es bonito. Pero en otras ocasiones es bueno complementarlo con alguna otra versión para poder entender. Espero que ya hayan encontrado el texto y lo vamos a leer. Dice así: Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galad, fue a decirle a Acab: Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo,
porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, que no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mí y para mi hijo. Será la última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Amén. En esta historia entonces vemos a Elías, un profeta de Dios, que Dios le mandó, le hablaba y le mandó a hacer algunas cosas. Lo primero fue avisar de que iba a venir una sequía. Habíamos visto en las clases anteriores que Dios tiene poder sobre la creación porque Él creó todo y Él tiene poder por sobre todas las cosas. Él es todopoderoso. Elohim, creador, El Shaddai, todopoderoso. Él tiene poder sobre la naturaleza. Y justamente como Dios dijo, así ocurrió. Hubo sequía, no llovió en mucho tiempo. Y asimismo Dios le mandó a Elías a que se fuera a esconder a este lugar y tomara agua de este arroyo, y Dios mandó a los cuervos para alimentar a Elías. Él proveyó, le dio lo que él necesitaba, que en este caso era el agua y la comida para vivir. Y así Elías vivió un tiempo hasta que el arroyo se secó. Y otra vez Dios le dijo que fuera a este lugar, Sarepta, porque él había ordenado a una viuda para que le diera de beber y de comer. Y vemos cómo esta mujer no tenía más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Y era lo último que tenía para alimentar a ella y a su hijo. Pero Dios otra vez mostró su poder y dio la comida, en este caso para su siervo, para el profeta Elías, pero también para esta viuda y su hijo. Y le prometió que no le iba a faltar ni la harina ni el aceite para que ellos pudieran comer hasta que volviera a llover. Y así fue. Jehová Jireh, Él proveerá, Él da lo que nosotros necesitamos, suple las necesidades de sus hijos. Vamos a ver también otra historia que está en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Esta vez les voy a pedir que lo busquen en sus Biblias, mantengan su Biblia abierta. Si tienen algún marcador, a lo mejor lo puedan dejar marcadito para que lo lean después. Porque ahora no lo vamos a leer, solamente yo les voy a contar esta historia resumida, que también se trata de una viuda, y esta vez otro profeta que se llama Eliseo. Esta viuda tenía una deuda que había dejado su esposo que había muerto. Esta deuda debía pagarse porque a ella le vinieron a cobrar y le dijeron que si no pagaba, sus hijos,
sus 2 hijos se iban a tener que ir de esclavos. Entonces ella estaba claramente preocupada y afligida porque no tenía para pagar. Entonces fue donde Eliseo y le contó lo que estaba pasando. Y Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo, solamente tengo un poco de aceite. Y Eliseo le dijo, consíguete con tus vecinos, con la gente alrededor, todas las tinajas que tengas, todos los jarros que puedan conseguir. Y enciérrate con tus hijos y llénalos con el aceite que tienes. Ella le hizo caso a Eliseo, se llevó a sus hijos y hizo como el profeta le había dicho. Y el aceite iba llenando jarras. Primero una, pero después otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Muchas jarras, hasta que ya ella le dijo a sus hijos, deme otra jarra. Y ellos le dijo, no tenemos más tinajas. Y en ese momento el aceite se acabó. Otra vez hizo Dios un milagro. Y ella fue donde Eliseo y le contó. Y Eliseo le dijo, vende este aceite, paga tu deuda. Y con lo que te queda, vivan tranquilos. Otra vez Dios proveyó, le dio a esta viuda lo que necesitaba para subsistir y no perder a sus hijos, que no se fueran de esclavos. Dios nos conoce, sabe nuestras necesidades y tiene todo el poder para poder darnos. Tiene toda la creación para poder usarla a nuestro favor. Puede mandar a personas, como fue en el caso de Elías, que él le ordenó a esta viuda que le diera comida. Y así el Señor usa su creación, usa su poder, usa a otras personas para darnos muchas veces a nosotros. Yo les voy a contar una historia, un testimonio de un pastor hace años atrás en Antofagasta, una ciudad del norte de nuestro país. Este pastor tenía una familia, una esposa y 3 hijos pequeños. Trabajaba en una iglesia, en una población pobre. Por lo tanto, su sueldo no era muy alto, ganaba poco. Se acercaba la Navidad y él y su esposa tenían un poco de tristeza porque no tenían dinero para hacer una cena de Navidad, ni menos para poder hacerle regalos a sus hijos. Pero de todas maneras ellos agradecían a Dios porque tenían salud, porque tenían un techo, porque tenían la comida para subsistir. Pero aún así tenían esa pena. Empezaron a pasar los días, se acercaba la Navidad y de repente alguien tocó a la puerta de la casa donde ellos vivían. En ese momento el pastor no estaba, él estaba en la iglesia trabajando, pero su esposa salió y le dijeron y preguntaron por este pastor y ella le dijo que era su esposa. Le dijeron, tenemos este paquete para él y su familia, así que usted lo puede recibir. Ella recibió esta caja, que no era una caja tan pequeñita, no era un sobre, era una caja. Recibió la caja y cuando su esposo llegó, le contó, abrieron la caja y se encontraron con que había muchas cosas ricas para poder preparar una cena de Navidad. Pan de Pascua, había duraznos, había bebida, habían dulces y habían regalos para él, para su esposa, para sus hijos, para todos. Y así Dios proveyó a este pastor, a esta familia, a través de una iglesia que no los conocía, pero quisieron hacerle este regalo a un pastor que tuviera varios hijos. Ese pastor era mi abuelito, mi tata, y uno de esos niños era mi mamá. Yo estoy segura, niños, que hay muchas historias como estas en sus casas. Quizás a ustedes mismos han visto cómo Dios les ha dado cosas que ustedes pensaban que no se podían tener.
o no las esperaban. Si no, a lo mejor les pueden preguntar a sus papás, a sus abuelos. Y yo estoy segura que hay muchas historias para gozarnos de cómo Dios siempre da a sus hijos y no permite que les falte nada. Vamos a una última historia que los voy a invitar de nuevo a buscar en sus Biblias, esta vez en Génesis 22 del 1 al 14. Este es más fácil de encontrar, al principio de sus Biblias en Génesis. Este texto nos cuenta acerca de Abraham. Hemos hablado de Abraham en otras ocasiones y en este caso es cuando Dios le pone una prueba a Abraham. Las voy a leer, este texto. Presten atención y sigan la lectura si es que tienen su Biblia ahí. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto a 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después, ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas la mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces tomó el carnero, lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee, Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Vemos esta historia como Dios otra vez provee lo necesario. En este caso era el animal que debía ser sacrificado. Dios puso a prueba a Abraham para ver su fe, probar qué tanto temía a Dios. Y vemos que Abraham confió en Dios, él confiaba en Dios y su respuesta fue bien distinta a la que habíamos visto anteriormente, cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo, siendo ya viejo, siendo su esposa anciana también. En ese momento Abraham no creyó, porque ciertamente era algo imposible.
Pero Dios Todopoderoso, el Shaddai, le dio ese hijo que era el único que él tenía, era un hijo que él amaba por sobre todas las cosas. Y a ese hijo Dios le pidió que se lo diera, que lo sacrificara, que lo matara en ese holocausto. Y Abraham ciertamente lo iba a hacer, porque Dios se lo había pedido y él confiaba en Dios. Pero vemos que Dios no nos quiere hacer daño. No quería hacerle daño a Abraham, solamente quería hacerle un bien. Y probarlo. Y para que él viera su fe y pudiera creer más en Dios. Y proveyó este cordero, este carnero, decía en esta versión. Este animal que se ofrecía a Dios por los pecados es una imagen de el cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Dios no tan solo provee nuestras necesidades físicas, materiales, lo que tenemos que vestir, lo que tenemos que comer, como le proveyó a Elías el agua, la comida a través de los cuervos, como le proveyó el agua y la comida otra vez a través de la viuda, como proveyó el aceite a la viuda para poder pagar sus deudas, para que lo pudiera vender, así como proveyó también a su pueblo, le dio todo lo que necesitaban cuando estuvieron en el desierto, les dio maná, este pan que caía del cielo, les dio codornices, hizo brotar el agua desde la piedra. Y dice Nehemías, hablando del pueblo de Israel, que en todos esos años su ropa no se desgastó y no le faltó nada, ni sus pies se hincharon, dice ahí en la palabra del Señor. Dios nos da todo lo que necesitamos, no tan solo físicamente, sino también espiritualmente, como es el caso que vemos aquí en Abraham, con este ejemplo, con esta imagen. Dios vio que nosotros necesitábamos a alguien que pagara por nuestros pecados y nos dio a su Hijo Jesús, que es el único que podía pagar por esto. Y a diferencia de este animal, de este cordero que fue sacrificado en esta ocasión, el sacrificio de Jesús es una vez y para siempre, es permanente. Y ocurrió hace muchos años atrás, pero nos alcanza a nosotros también. Dios nos dio a su Hijo amado, a su Hijo Jesucristo, para morir en la cruz por nosotros, para pagar por nuestro pecado y poder reconciliarnos con Él, y que Él ahora cuando nos ve a través de Jesús, nos ve como sus hijos y nos promete que nunca nada nos va a faltar. Así que démosle gracias a Dios por lo bueno que es, porque Él proveerá. Esto está en futuro, pero sabemos que este Dios que vemos en la Biblia, que vimos ahí con Abraham, con Elías, con Eliseo, es nuestro mismo Dios, que es eterno, que es el mismo y que no cambia. Confiemos en Él, descansemos, que Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Y cuando creemos en Él, como lo hizo Abraham, podemos también dar a otros que necesitan, sin temer que a nosotros nos vaya a faltar. Porque Dios nos promete que Él va a proveer, nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos. Los invito, chiquillos, a que vivamos esto en nuestra vida diariamente. Ahora estamos pasando momentos ciertamente difíciles. Nuestro país y el mundo está pasando por una crisis. Pero Jehová Jireh, Él nos va a proveer y nada nos va a faltar. Los invito a orar para ir terminando. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella te muestras como nuestro Dios, como nuestro Padre amoroso, que conoce nuestras necesidades, que las conoce desde antes que nosotros las podamos saber
y no tan solo las conoce, sino también las suple. También nos da todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Padre, porque tenemos esta confianza, porque sabemos que tú estás siempre pendiente de nosotros y porque tú nos amas por sobre todas las cosas. Gracias por tu Hijo Jesús, porque murió por nosotros y nos salvó de nuestro pecado. En el nombre de Él oramos. Amén. Para finalizar, chiquillos, les tengo un desafío. Ya se me había olvidado. Les tengo el desafío a que nos aprendamos este texto que habla justamente de Jehová Jireh. Esto está en Isaías 65, 24. Dice así: antes de que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Esto está en Isaías, esto está en versión NBI. Los invito, chiquillos, a que lo aprendamos, porque en la palabra del Señor tenemos ánimo, tenemos promesas que el Señor nos ha hecho. Y cuando no tengamos a lo mejor la Biblia a la mano, podamos tenerlo en nuestra mente y poder confiar en nuestro Señor. Aquí está el desafío. Isaías 65, 24. Que estén bien. Chao.